En esta oportunidad estudiaremos la combustión de propano líquido en una cámara de combustión de flujo estacionario a 25 grados Celsius y una atmósfera donde entra a una razón de 0.4 kilogramos por minuto y se mezcla y quema con 150% de exceso de aire que entra a la cámara de combustión a 12 grados Celsius. Si los productos de combustión salen a 1200 Kelvin y una atmósfera de presión, determine el flujo másico de aire, la tasa de transferencia de calor de la cámara de combustión y la tasa de generación de entropía durante este proceso. Suponga que la temperatura de los alrededores es de 25 grados Celsius. En principio se plantea la reacción química con un exceso de aire teórico de un 150%. Si la reacción química ocurriera con la cantidad teórica de aire, el coeficiente de la variable aire teórico sería 1, indicando el 100% de este. Sin embargo, en esta reacción existe un exceso de aire en un 150%, por lo que el coeficiente del aire teórico sería 1, que representa la cantidad teórica de aire del proceso, más 1.5, que vendría a representar el exceso del 150% de aire en el proceso, dando como resultado 2.5 como el coeficiente de la variable aire teórico. Como el exceso es del 150%, vendrá a salir como oxígeno que no reaccionó como productos de reacción en forma de 1.5 por la cantidad de aire teórico correspondiente, repito, al oxígeno que no reaccionó durante el proceso. Seguidamente se realiza un balance de oxígeno para determinar cuánto es el valor de la cantidad de aire teórica del proceso. De esta manera se relaciona la cantidad de oxígeno que ingresa en los reactivos, que en este caso sería el producto de 2.5 por aire teórico, y en los productos de reacción los coeficientes vendrían siendo 3 para el caso del primer producto de reacción, en tanto que tenemos el oxígeno en términos moleculares. Para el segundo producto de reacción, el coeficiente sería 4 medios, en tanto que el oxígeno en este caso está en forma atómica, mientras que nosotros estamos haciendo el balance en forma molecular O2. Y finalmente, como el tercer producto de reacción muestra el oxígeno en forma molecular y nosotros estamos haciendo nuestro balance también en esa forma, el coeficiente para el tercer término en los productos de reacción vendría siendo el producto de 1.5 por la cantidad de aire teórica. De esta manera tenemos una ecuación con una incógnita donde podemos despejar aire teórico y nos da un valor de 5. La reacción del proceso entonces queda de esta forma al momento de reemplazar el valor de aire teórico en la reacción química general. Para conocer la relación aire-combustible en el proceso, se debe relacionar la cantidad de aire utilizada en el proceso sobre la cantidad de combustible empleado. Como en este caso tenemos un hidrocarburo que es propano, entonces la cantidad de combustible vendría a estar representada por la suma producto entre la cantidad en términos de átomos de carbono presentes en el combustible y la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en el combustible. Entonces 3 multiplicado por la masa molar del carbono, que vendría siendo 12 kilogramos sobre kilomol, y 3 porque tenemos 3 átomos de carbono, de la misma manera como tenemos 8 átomos de hidrógeno en el combustible, lo multiplicamos por la masa molar del hidrógeno. En el numerador tenemos el producto de 12.5, que es la cantidad de moles que ingresa de aire al proceso, y tenemos que 4.76 kilomoles de aire representados por la suma entre un mol de oxígeno más 3.76 moles de nitrógeno, debemos multiplicarla a su vez por la masa molar del aire para relacionar la cantidad de masa de aire presente en el proceso. Eso nos da un valor
para el parámetro relación aire-combustible de 39.215 kilogramos de aire por kilogramo de propano. Si deseamos conocer el flujo másico de aire involucrado en el proceso, tenemos que multiplicar la relación aire-combustible por el flujo másico del combustible. Si multiplicamos 39.215 kilogramos de aire por kilogramos de propano junto a 0.4 kilogramos de propano por minuto, nos da un flujo másico de aire de 15.68 kilogramos de aire por minuto. Si analizamos el balance bajo condiciones de estado estacionario, entonces podremos relacionar que la tasa de transferencia de calor puede estar expresada por la diferencia entre la sumatoria producto de los moles de los productos de cada uno de los productos de reacción por su correspondiente entalpía de formación y el cambio de la entalpía sensible respecto del estado de referencia estándar. Como en este caso el propano entra líquido al proceso y de las tablas A26 podemos obtener el valor de la entalpía de formación del propano en estado gaseoso, valiéndonos de la relación de que la entalpía de vaporización de un compuesto es la diferencia que existe entre la entalpía de un gas menos la entalpía del líquido, entonces podemos despejar la entalpía de formación del líquido teniendo en cuenta la entalpía de formación del gas y restándole la entalpía de vaporización del propano a las mismas condiciones de temperatura que vendrían a ser 25 grados Celsius. Entonces, el valor de la entalpía de formación del propano gaseoso la obtenemos de la tabla A26, mientras que la entalpía molar de vaporización del propano a 25 grados Celsius la obtenemos de la tabla A27. Sin embargo, es necesario multiplicar por la masa molar del propano a efectos de determinar la entalpía molar del propano de vaporización. De esa manera podemos relacionar que el valor de la entalpía de formación del propano líquido vendría a ser menos 118.622.5 kJ por kilomol. Lo que debemos hacer de manera organizada es plasmar cuáles son los valores tanto de la entalpía de formación de cada especie química. Asimismo, relacionar la entalpía molar correspondiente para cada caso. En principio, para los reactivos que ingresan a 12 grados Celsius, lo cual es lo mismo 285 Kelvin. Asimismo, las entalpías molares de cada uno de los componentes a las condiciones estándar de temperatura, que vendría siendo 25 Celsius o lo que es lo mismo 298 Kelvin. Y para los productos de la reacción se debe relacionar la entalpía molar a 1200 Kelvin. Entonces, en ese caso, en principio relacionamos todos los valores de la entalpía de formación para cada compuesto. Eso lo sacamos de la tabla 26. En segundo caso, los reactivos que ingresan a 12 grados Celsius o lo que es lo mismo 285 Kelvin respectivamente para el oxígeno y el nitrógeno salen de la tabla A19 y tabla A18. Para las entalpías molares de las especies químicas que se van a relacionar a 25 grados Celsius o lo que es lo mismo 298 Kelvin, respectivamente para el oxígeno, nitrógeno, agua en estado gaseoso y dióxido de carbono, se encuentran para esas condiciones de temperatura
en la tabla A19, A18, A23 y A20. De la misma manera, para los productos de reacción a 1200 Kelvin, también se encuentran en esas tablas correspondientes para cada especie química. De manera que la determinación de la transferencia de calor que ocurre en el proceso se hace aplicando la ecuación que tenemos en pantalla. En principio, debemos relacionar para cada especie química la entalpía de formación más el cambio de la entalpía sensible en cada caso. Específicamente para el caso de los reactivos, como el propano está ingresando a la misma temperatura de la entalpía de referencia, la entalpía sensible desde el estado de referencia hasta la temperatura de entrada del combustible a la cámara de reacción va a ser igual a cero. Por lo tanto, podemos relacionar, resolviendo esta ecuación, que el calor que se genera durante el proceso de combustión es de 190.753 kJ por kilomol de propano. Si expresamos la transferencia de calor en términos másicos, relacionamos la masa molar del propano y obtenemos que la cantidad de calor que sale es de 4.326 kJ por kilogramo de propano. De manera que la tasa de transferencia de calor la podemos determinar multiplicando la cantidad de transferencia de calor en base másica por el flujo másico del propano que ingresa a la cámara de combustión. Eso nos da un valor de 1730.4 kJ por minuto. La generación de entropía se determina entonces para un proceso de flujo estacionario en cámara de combustión bajo la sumatoria de la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos más el calor que sale sobre la temperatura de los alrededores. De esta manera podemos relacionar que debido a que el propano se encuentra en estado líquido, podemos decir que aproximadamente la entropía del propano en estado líquido será igual a la diferencia entre la entropía del propano en estado gas menos la entropía de vaporización a 25 Celsius. Todo esto son entropías molares. De manera que al relacionar la entropía del propano en estado gaseoso, le vamos a restar la entropía de vaporización que puede estar relacionada con el producto existente entre la entropía de vaporización en base másica por la masa molecular. Todo esto dividido sobre la temperatura que en este caso el combustible ingresa a 25 Celsius, lo que es lo mismo que 298 Kelvin. Por lo que la entropía molar del propano líquido va a estar representada por 220.34 kJ por kilomol Kelvin. En principio relacionamos un ejemplo para el cálculo de la entropía para cada componente de la reacción o para cada especie química. En el caso de los reactivos, el oxígeno entra a 12 Celsius, que es lo mismo 285 Kelvin, y como podemos considerarlo como una especie química que tiene un comportamiento ideal, aplicamos esta fórmula para conocer el valor de la entropía en un estado de 285 Kelvin. Debido a que tenemos que calcular el C sub P promedio
molar para cada una de las especies químicas, podemos valernos de los datos referidos en la tabla A2B para determinar ese valor relacionando la masa molecular de cada compuesto en cada caso. En principio, si queremos observar cuánto es el valor de la entropía molar para el oxígeno a 285, simplemente reemplazamos en la ecuación y relacionando el C sub P promedio molar que existe entre las temperaturas de 285 y 298 Kelvin, vamos a tener un resultado de una entropía molar de 203.7 kJ sobre kilomol Kelvin. Los valores de la entropía molar del oxígeno a 298 Kelvin lo podemos encontrar en la tabla A19. De la misma manera se puede hacer para el nitrógeno, ¿sí? Y se puede consultar la entropía molar a 298 Kelvin en la tabla A18. Para el caso de los productos de reacción que están a 1200 Kelvin, debe relacionarse un valor de C sub P molar promedio entre las temperaturas de 298 Kelvin y 1200 Kelvin. De manera que para consultar la entropía molar para el CO2 en los productos, se puede consultar la tabla A20. Para el caso de la determinación del C sub P promedio molar de la especie química CO2 entre los valores de 298 y 1200 Kelvin, se puede utilizar la tabla A2, inciso C, para por medio de un polinomio de tercer grado determinar el C sub P promedio molar para esta especie química a estas condiciones dadas. Nos da un valor de 278.94 kJ sobre kilomol Kelvin. De la misma forma se procede para la especie química agua, en este caso consultando la entropía molar en la tabla 23. Y se hace lo mismo para el oxígeno, esta vez a 1200 Kelvin, para determinarse utilizando la tabla A17, dándonos como resultado una entropía molar de 250.64. Finalmente, para el nitrógeno se procede de manera similar utilizando la tabla A18 y organizamos los datos en esta tabla para mejor manejo. En este caso vamos a relacionar tanto para reactivos como para productos el número de moles correspondiente para cada especie química. Estos valores salen de la reacción inicial que se determinó al principio del ejercicio. La fracción molar en fase gaseosa para los reactivos y productos se desarrolla de esta forma. El aire que está ingresando al proceso tiene 21% en volumen de oxígeno y 79% en volumen de nitrógeno aproximadamente. Por esa razón se toman estos valores de la fracción molar en fase gaseosa como los aquí relacionados. Para el caso de la para el caso de la fracción molar en fase gaseosa de las especies químicas en los productos, entonces se relaciona cada valor del número de moles del compuesto sobre el número total de moles en los productos. Para el caso de la entropía de cada componente, se relaciona la entropía que se calcularon en las diapositivas anteriores, teniendo en cuenta que estas son funciones de la temperatura y la presión. Para determinar el producto entre el número de moles de cada componente y la entropía molar de cada componente, entonces debe relacionarse tanto la entropía del componente menos el producto entre el R universal por el logaritmo natural de la fracción molar en fase gaseosa multiplicado por el cociente entre la presión de la mezcla sobre la P sub 0.
En este caso, como la relación entre la presión de la mezcla y P sub 0 es igual, es decir, da 1, entonces este producto de R universal por logaritmo natural quedará solamente en función de la fracción molar en fase gaseosa. Para cada caso entonces se determina el valor correspondiente para reactivos y productos y se procede a desarrollar el producto entre el número de moles de cada componente y la entropía molar de cada componente. Una vez se desarrolla este paso tanto para reactivos como para productos, se determina la sumatoria para cada una de las especies químicas, donde para los reactivos tenemos 11.960.34 kJ sobre Kelvin y la entropía para los productos, la sumatoria vendría siendo 15.144.58. La entropía generada, por tanto, estará relacionada de la siguiente manera. Reemplazando los valores, vamos a tener que la entropía generada tendrá un valor de 3.824.35 kJ sobre Kelvin por kilomol de propano. Y para expresar la tasa de generación de entropía, se multiplica el flujo molar por la entropía generada. Para determinar el flujo molar, relacionamos el flujo másico de propano y lo dividimos por la masa molar del propano. Todo esto lo multiplicamos por la entropía generada y nos da un valor para la tasa de generación de entropía de 34.76 kJ por minuto por